Fernández es socio de GEFREMA, que lo hemos mencionado o lo ha mencionado varias veces Javier. En ese caso yo también soy socio de GEFREMA, que es una asociación de estudio del Frente de Madrid, donde colabora activamente, tanto escribiendo artículos para la revista Frente de Madrid y también dando conferencias. Él es especialista sobre todo en el mundo del cine y la Guerra Civil Española. Como tal, es letrado del Tribunal Supremo, académico correspondiente a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y doctor en Derecho. Y nos va a hablar en concreto del cine de los sublevados, la propaganda y la censura desde 1936 a 1950. Muy bien, muy buenos días y disculpen la demora, pero siempre que hay un tema técnico yo debo ser una suerte de cenizo. Iba a poner unos fragmentos a lo largo del desarrollo de la exposición, fragmentos con algunas partes de películas que cito en la conferencia, pero no ha podido ser. No obstante, he traído un plan B, como bien me sugirió Rafael, y entonces va a ser un PowerPoint que de alguna manera nos puede ilustrar sobre lo que vamos a hablar. En primer lugar, quiero naturalmente agradecer a Rafael y a Rutas con Historia la amabilidad de invitarme. Es una verdadera satisfacción estar en un acto, además en el 85 aniversario de estos acontecimientos, y también, lógicamente, al Ayuntamiento de Quijorna por su hospitalidad y a todos ustedes por estar una mañana de domingo tan calurosa escuchando estas cosas. Como también ha adelantado, en el programa aparece como título genérico, como rubro de la conferencia, el del cine en la Guerra Civil. Lógicamente no tenemos ni tiempo ni tenemos muchas horas, por lo tanto me voy a concentrar en lo que es, como dice, el cine de los sublevados. Y además durante un tiempo, no solo durante la Guerra Civil, sino luego también en el desarrollo, prácticamente hasta el año 50, como luego veremos por una serie de circunstancias y por las singularidades que el cine durante la época franquista tuvo en nuestro país en relación con otras cinematografías. Hay que partir de algo elemental y que el anterior ponente también lo ha deslizado en su conferencia. En cualquier conflicto bélico el control de la información es absolutamente elemental, y información también es la que se distribuye no solo a través de los medios, sino a través de cualquier soporte. Y uno de los soportes, lógicamente, es también la cinematografía, los documentales y demás. No es de extrañar, por tanto, que prácticamente al inicio de la Guerra Civil, estamos hablando del 24 de agosto del 36, nos encontramos ya con iniciativas por parte del bando rebelde, a través de la Junta de Defensa Nacional, que dicta una orden que el antiguo gabinete de prensa lo convierte en una oficina de prensa y propaganda, atribuyéndole ya una serie de facultades destinadas precisamente para controlar toda aquella información que pudiera distribuirse, no solo, insisto, en informes, en periódicos, en pasquines, sino a través también del cine. Hay un paso más, que es a través de la Delegación para la Prensa y Propaganda. Es un decreto de enero del 37, por tanto vemos que estamos en un hitos de la guerra realmente iniciáticos, y allí ya a través de la Secretaría General de la propia Jefatura del Estado, que controlaba, como todos ustedes saben, por Nicolás Franco, el hermano del caudillo, se crea este organismo que viene de alguna manera, y en su exposición de motivos del decreto, se los voy a leer rápidamente, porque de alguna manera traza cuáles van a ser las pautas del desarrollo, del control de la información en ese tiempo. Dice: el carácter del movimiento nacional, sus obras y posibilidades y cuantas noticias exactas sirvan para oponerse a la calumniosa campaña que se hace por elementos rojos en el campo internacional es el motivo fundamental para, insisto, constituir esta Delegación para Prensa y Propaganda. Ahora, hasta ahora estamos viendo que son organismos de carácter genérico, que lo que van a hacer es controlar, filtrar, supervisar o fiscalizar cualquier tipo de publicación o medio. Tenemos que dar un paso más y irnos hasta marzo del 37, donde vemos ya que se crea el primer organismo específico, de control cinematográfico. Y aquí ya tenemos la Junta de Censura Cinematográfica en dos localidades, Sevilla y La Coruña. ¿Cuál es el principal problema que se establece con este tipo de organismos? Que al principio no estaban bien estructurados, era un momento plenamente bélico, había otras prioridades, y se van a generar algunos problemas de naturaleza de coordinación.
Si tenemos en cuenta que las juntas de supervisión cinematográfica, de censura cinematográfica, están controladas como pequeños reinos de taifas en estas localidades, surgen problemas a la hora de determinar qué películas o qué documentales han de ser o no filtrados, y la falta, insisto, de coordinación en cuanto a los criterios, que es uno de los grandes problemas de la censura franquista durante todos estos años. Esta creciente burocratización se intenta superar a finales de noviembre del 37 con la Junta Superior de Censura Cinematográfica. Esta Junta de Censura Superior quiere dotar precisamente de cierta uniformidad a la actividad censora de la España sublevada. Y es importante que retengan dos grandes ejes fundamentales de actuación, y es, en primer lugar, este tipo de censura por quién está llevada. Ahí hay un eje que es la Falange, la Iglesia y el Ejército. Estas tres instituciones son las que van a llevar a cabo fundamentalmente el control de esta actividad. Y en segundo lugar, que ya se lo he anticipado, es muy importante tener en cuenta que aunque se inicia en el año 37, lo vamos a ver prácticamente hasta el año 75 en materia de censura cinematográfica. Y es la absoluta orfandad en cuanto a criterios estables, una suerte, si me permiten el término jurídico, de ausencia de un principio de legalidad. Las personas que hacían películas en aquellos años, desde el año 36 hasta el año 75, iban a someter sus trabajos a la censura, pero no sabían exactamente cuáles eran los criterios censores. Igual que ocurría, a diferencia, mejor dicho, lo que ocurría en otras dictaduras, en otros regímenes autoritarios, por ejemplo en Portugal, sí había un código donde se preveía lo que tú podías o no podías hacer. Aquí en España no. Y dependía mucho más de las sinuosas influencias políticas que en cada periodo de la dictadura, la preeminencia de un grupo u otro, de la Falange, de los tradicionalistas, del catolicismo, de los tecnócratas, era sobre todo una sensación de falta de seguridad jurídica existente a la hora de las censuras. Y insisto, eso se trasladó y se desarrolló durante prácticamente toda la dictadura. Un grado superior, podríamos decir, de sofisticación en la máquina censora es la creación del Ministerio de Gobernación, como bien saben, al fusionarse Interior y Orden Público tras el fallecimiento de Martínez Anido. Esto pasa a poder de Serrano Suñer, que también ha sido citado por el profesor de Cervera, y por decreto del año 38 se nombra a Dionisio Ridruejo al frente del Servicio Nacional de Propaganda. El Servicio Nacional de Propaganda crea una estructura más razonable y más racional. Se crea en primer lugar una Junta Superior de carácter unificador, podríamos decir que es una especie de Tribunal Supremo de la Censura que va a controlar todas aquellas juntas provinciales existentes, y luego las comisiones de censura cinematográfica, como digo, en cada uno de los territorios que se habrían sublevado. Me importa que también retengan, a efectos de cómo era la dinámica censora en aquellos años, insisto, aún estamos en periodo puramente de guerra, en el año 37, cómo la censura también se valió de otros instrumentos, de otras organizaciones, incluso de una cobertura normativa para llevar a cabo su función. Me refiero, por ejemplo, a la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados del Estado, que era un organismo encargado de recuperar y gestionar los bienes y propiedades de sindicatos, asociaciones, partidos políticos que eran recuperados por el Ejército allí donde avanzaban en su desarrollo bélico. La Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista, dirigida por Marcelino de Ulibarri, y también, esto es muy importante, la Delegación del Estado para Recuperación de Documentos, el célebre DERT, DRD, que lo que hacía era de alguna manera gestionar toda aquella documentación que era incautada según iba avanzando el ejército franquista. Con estos instrumentos, tanto normativos como orgánicos, el jefe del Departamento Nacional de Cinematografía en el año 38, García Viñolas, dicta una orden de 1 de julio donde precisamente a través de todos estos instrumentos puede ir recuperando todas aquellas cintas, todo aquel material cinematográfico existente en las zonas ocupadas. Fundamentalmente hay que tener en cuenta, desde un punto de vista cinematográfico, un hito elemental es la ciudad de Barcelona.
ya en el año 39, cuando el general Yagüe entra en la ciudad, se establece el Cine Pathé de la Vía Layetana como el centro de operaciones, donde se recupera todo ese material, y en Madrid ya hay que esperar, lógicamente, al 1 de abril del 39, cuando también se hace la misma operación. Importante, una consecuencia de esta actividad censora, y es la creación de lo que se le llama salas de cine o equipos de salas de cine. Estos equipos estaban configurados también, como hemos dicho antes, por un elemento eclesiástico, un elemento militar y un elemento del partido, que eran los que fiscalizaban, los que controlaban toda esa documentación, pero es muy importante porque estos equipos, salas de cine, van a establecer los protocolos que luego, posteriormente, a partir del año 39, van a ser examinados en todas las salas de cine de España. Esos protocolos son la figura, la imagen del general Franco al inicio de cada una de las películas, la proyección de la puesta en marcha del himno nacional y el saludo brazo en alto. En cada una de las proyecciones, si ustedes, sus padres, le habrán contado, incluso si son mayores y han ido al cine en los años 60, recordarán que en todas las proyecciones cinematográficas había esa especie de pautas que se establecían al inicio de cada una de las películas, más allá, como veremos luego, del famoso noticiario de documentos, el nodo, etc. Pues bien, entrando ya en los problemas que les he dicho de coordinación, al existir varias comisiones de censura no bien articuladas, no bien armonizadas por esta Junta de Censura Superior, se crean algunos problemas, como por ejemplo, a ver si yo... Perfecto. La Cruz y la Espada es una película del año 34 de Strayer. En esta película, la Junta de Censora de La Coruña y la Junta de Censora de Barcelona llegan a contradicciones autorizándola la primera y censurándola la segunda. Había una secuencia que por eso me da rabia no haber podido instalar los vídeos, pero bueno, si toman nota en YouTube tienen todas estas películas. Pues bien, aparecía un fraile al principio de la proyección en un momento de una vendimia y empezaba a cantar. Entonces, bueno, pues una de las juntas, las personas que formaban parte de esa junta consideraban que, bueno, que esa actitud festiva cantando el fraile en un momento de vendimia al lado del vino, pues podía llevar a malentendimiento. Por el contra, la gente de La Coruña consideró que era una cosa absolutamente inocente y trivial y no tenía sentido. Hay también una película, por ponerles otro ejemplo, que es, aquí he conseguido sacar el fotograma, Madame Rakiter de Griebel del año 32, es una película en la cual, en esta escena, el protagonista, que está a la izquierda, hace un pequeño baile en una piscina, con unos bañadores, por otra parte, nada vanguardistas, y la Junta Censora de Bilbao prohibió los bailes y la de Madrid, sin embargo, lo que hizo fue prohibir un beso que se produce al final de esta escena. Por lo tanto, si se dan cuenta, era una cuestión puramente de matices y de en cada lugar lo que pensara el censor correspondiente. Hay otra película también célebre, que seguro que también habrán oído hablar de ella, la famosa Margarita Gautier, en la traducción española, pero que era el Camille de George Cukor, con Greta Garbo y Robert Taylor. Aquí también se consideraba que esa actitud independiente, esa forma de ser de Greta Garbo, más allá del rol que desempeñaba en la película, pero su actitud vital fuera del cine, su vidriosa relación con hombres y mujeres, pues era una cosa absolutamente intolerable y entonces, insisto, fue prohibida en algunas ciudades y sin embargo autorizada en otras. Acaba la guerra en el año 39 y junto con el nuevo Estado hay también un nuevo Estado que yo vengo a llamar nuevo Estado cinematográfico. También es necesario toda aquella idealización del nuevo Estado franquista se proyecta en todos los ámbitos, proyecto desde el punto de vista cultural, social, jurídico y desde luego desde el punto de vista cinematográfico. Y aquí tenemos los dos elementos básicos que durante aquellos primeros años 40, llegar a 50, van a ser el modo de desarrollo del cine en la España franquista, y es los mecanismos de control y los mecanismos de protección. Los mecanismos de control se consiguen a través de la censura tradicional de la que estamos hablando, en segundo lugar el control de la información mediante el nodo, el célebre nodo que se ponía siempre al principio. Había traído también la proyección la primera edición del nodo
que es muy ilustrativa de lo que intento decirles, y luego la censura idiomática a través del control de las licencias de traducción, que tuvo mucha importancia incluso luego en los años 60, puesto que se hacía una película en castellano y posteriormente se autorizaba para traducirla, y esa película que se iba a exponer fuera de España era muchas veces diferente al metraje a la que se proyectaba en nuestro país por temas de censura, etcétera. Eso lo veremos también con el episodio Raza, por todos seguro conocido. Si hay algo que me gustaría que ustedes sacaran en claro de esta charla de esta mañana, es que, como ya les he anticipado al principio del comentario, si por algo se ha caracterizado a la cinematografía española desde el año 39 al año 75, es que a diferencia de la Nouvelle Vague, del neorrealismo italiano, de los Angry Men británicos o del nuevo cine alemán, incluso del nuevo cine norteamericano ya en los años 60, es que allí las trayectorias cinematográficas o las líneas ideológicas del cine partían del nacimiento cultural o estaban relacionadas con influencias literarias o movimientos de carácter cultural. Aquí en España hay un libro que hace ya 10 o 12 años publiqué, que se titulaba Boe, cine y franquismo, un poco para poner de manifiesto que el cine español durante todos esos 40 años, sus líneas argumentales y su fondo ideológico ha estado determinado siempre y fundamentalmente por el Boletín Oficial del Estado, en el sentido de quien en su momento tuviera el control más o menos de la política en España, eso incidía directamente en el modo de hacer cine, con independencia de que luego a partir de las jornadas de Salamanca de los años 50 y 60 surgieran autores extraordinarios, y siempre los ha habido, tanto intérpretes como directores, pero siempre estaban bajo el yugo, bajo el dogal de la influencia ideológica en cada momento. Como vemos, si a partir del año 39, entre comillas, quien mandaba en España era la Falange, al socaire también de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial, con una gran preeminencia del Eje, lógicamente vamos a ver que el cine que se hacía en España era el que le gustaba a la ideología falangista. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45 y la influencia del Eje y de los movimientos fascistas desaparecen de la faz de la tierra, lógicamente entra una suerte de neocatolicismo y eso va a tener una incidencia extraordinaria en el modo de hacer cine. Es en los años 50, vamos a ver que surgen autores intentando recordar lo que ha pasado durante la Guerra Civil, pues vamos a tener ese tipo de cine un poco de remembranza de lo que ocurrió en aquellos años. Por tanto, insisto, al margen de la calidad de los autores y creadores, es muy importante tener siempre en nuestro país, desgraciadamente, lo que ha sido la línea política con la línea cultural, con la línea cinematográfica, han ido en paralelo. Como digo, ¿qué ocurre en el año 39? Hay una transferencia de todo lo que es el servicio de propaganda a la Falange Española Tradicionalista en manos de Gabriela Salgado y, como he dicho antes, de Inés Regrejo, y como a José Antonio Primo de Rivera le encantaba a Rudyard Kipling, le encantaban las novelas coloniales, pues nos encontramos que los primeros grandes éxitos del cine español, esto es el nodo, son películas vinculadas también con esa idea colonial, con esa idea del neocolonialismo español del norte de África. Tenemos Jarca, tenemos Legión de Héroes o tenemos A mí la Legión. Películas identificadas todas como, por ejemplo, con Tres lanceros bengalíes de Gary Cooper, que todos recordamos, ¿no? Esa misma dinámica de héroes que ponen delante a la institución, a la Legión, antes de su mujer que vive en la península o que mueren gloriosamente entre las jarcas, entre las cabilas del norte de España. También ese ideario falangista tiene reflejo en otro tipo de películas donde se pone de manifiesto precisamente lo que son las tesis o los puntos fundamentales del partido en ese momento en el poder. Y así tenemos, por ejemplo, Escuadrilla, además vean que siempre es Alfredo Mayo, José Nieto. En estos casos alguno también lo sabrá, mi abuelo Raúl Cancio era también actor en casi todas estas películas, era el prototipo de buen amigo del héroe, en este caso Alfredo Mayo, que siempre moría o que siempre perdía a la chica, era esos roles que tenía siempre de segundo actor. Y Frente de Madrid, bueno, el Frente de Madrid de Edgar Neville, al margen de su contenido lógicamente adoctrinador,
es técnicamente un documental extraordinario, unas imágenes del Madrid del año 39, cuando entran las fuerzas nacionales, con unas imágenes de la zona del Clínico, de toda la zona de la ciudad universitaria, absolutamente extraordinarias. Y por último también, se han hablado aquí del quintacolumnismo, de las centurias falangistas, pues tenemos también un cine directamente relacionado con este tipo de temática. ¿Por qué te vi llorar? Que aunque no es en Madrid, pero es en la zona de Llanes, viene a poner de manifiesto esa problemática y, bueno, esta todavía no. Es que creía que venía ahora Rojo y Negro, pero hablaré de ella al final específicamente, porque Rojo y Negro tiene unas especiales características y es el prototipo de la película del quintacolumnista, en este caso una mujer, Conchita Montenegro. He avanzado Eugenia de Montijo porque también era muy propio del ideario falangista la recuperación de la supremacía de lo español, es decir, de los valores de la reconquista, la nostalgia por el siglo XIV, por el siglo XV y siglo XVI. Y tenemos, por ejemplo, Eugenia de Montijo, donde hay unos diálogos absolutamente delirantes, o, por ejemplo, El abanderado. Es un poco recuperar esa visión del Imperio Español como una especie de recuperación. Y si además vemos casi todos los noticiarios del nodo que se ponían al principio, era constantemente recuperar el honor, recuperar la historia de España, recuperar la tradición imperial de nuestro país. Sin embargo, como les acabo de anticipar, fue también este poder falangista sobre el cine un poder efímero. En el año 45 termina la Segunda Guerra Mundial y todo ese viento de cola que tenía el partido de Falange o la facción falangista dentro del poder, que al final era el general Franco el que lo controlaba, termina con la caída de los fascismos. Y entonces ya, lógicamente, se traslada en los servicios de propaganda al nuevo Ministerio de Educación, donde ya hay valores ya no tanto del falangismo, de los fascismos, de esos idearios revolucionarios, sino el catolicismo, la recuperación de los valores y sobre todo la situación de España como mascarón de proa, como muro contenedor del ataque del comunismo. Ya no es tan importante acabar con los partidos políticos como el parlamentarismo, lo que son el ideal fascista clave, sino Rusia es culpable, en este caso la Unión Soviética, y por lo tanto ya todo se vincula, todo se focaliza con que España se convierte en muro en defensa del catolicismo y de los valores en frente del comunismo. Y se ve perfectamente además en cuanto a la composición de los gabinetes franquistas. A partir del año 45 ya solo quedan en el gabinete de Franco Fernández Cuesta y Gerón de Velasco en trabajo por circunstancias muy específicas, pero la influencia ya del falangismo es muy escasa. Un ejemplo característico o arquetípico de este cambio en la manera de hacer cine y en los idearios del cine nos vamos a dedicar a partir de ahora a algunas películas en concreto, la película Raza. El supuesto de Raza es, todos lo conocen, los complejos del general Franco en cuanto al origen familiar, en cuanto a las circunstancias de su padre. Él, a través del seudónimo de Jaime de Andrade, hace una novela, un guión que posteriormente se hace película, en donde establece la familia Churruca como aquella familia que a él le hubiera gustado tener en cuanto a la recuperación de todos aquellos valores históricos de la Armada, en el Ferrol, etc. La película es dirigida por Sáenz de Heredia, como saben, cuñado de José Antonio Primo de Rivera, por cierto, falangista, pero que su prestigio cinematográfico en ese momento era importante. Tiene un presupuesto extraordinario, estamos hablando de 1.650.000 pesetas del año 40. El ayudante de campo del general Franco, Fontán Loven, es el que va a estar prácticamente como si fuera el jefe de producción de la película, permanentemente en los rodajes, siguiendo día a día el cumplimiento exacto del establecimiento del guión. No ha habido, como digo, ningún tipo de límites en cuanto a la utilización de material, 45.000 metros de película, de los que solo al final quedaron impresados 15.000, 79.000 pesetas en cuanto al salario del director y luego los mejores actores que había en ese momento, Alfredo Mayo, Ana Mariscal, José Nieto, Blanca de Silos, Raúl Cancio, si ustedes me permiten también recordar
a mi abuelo. Empieza el rodaje en el año 41 y se estrena con todo tipo se pueden imaginar, de presencia de autoridades, el 5 de enero del año 42 en el Palacio de la Música de la Gran Vía. Antes había ido un pase previo el 3 de enero en el Pardo. Ya saben, ahí en el Pardo el general Franco tenía su pequeña sala de cine, bueno, no tan pequeña, donde era un auténtico devorador de todo tipo de cinematografía. Pues bien, hasta aquí ningún problema. La película Raza es un panegírico de todo lo que Franco quisiera para su país. Empieza, aquí hay unas... esta es la versión italiana con Alfredo Mayo como coronel. Bien, insisto, la película, si vemos la película estrenada en el año 42, es propia del momento político en el que había en España. Defensa de esos valores familiares, defensa también de la ideología falangista, ataques velados, como luego veremos con el tema de la guerra de Cuba, a Estados Unidos. Lógicamente España en ese momento estaba alineada de alguna manera con el eje enfrente de los aliados. Pues bien, 8 años después, estamos hablando ya del 3 de julio de 1950, el Palacio de la Música también es escenario del estreno de la misma cinta, en principio, en puridad, que se llama El espíritu de una raza. Ya no se llama raza, se llama El espíritu de raza. Y se dice, oiga, mire, la vamos a volver a estrenar porque ha sido necesario resincronizar los diálogos y los efectos desde un punto de vista eminentemente técnico. No hay diferencia entre las dos películas, sino que es necesario, bueno, porque ha habido problemas, insisto, de coordinación entre los diálogos, y lo que se hace es volverse a reelaborar. Llama la atención, y de las primeras cuestiones que ya, lo que pasa, estamos hablando en el año 50, llama la atención que en ese momento se ordenan destruir todas las cintas estrenadas en el año 42. Si hubiera sido un problema de resincronización, no tendría ningún sentido destruir materialmente cada una de ellas. Esta es el cartel ya de la segunda versión, del año 42, pero está en el espíritu de una raza. Sin embargo, pasan los años, en el año 93 se recupera, la Filmoteca Española recupera unos rollos originales de la película del año 42. Lo que pasa es que era un viajante, estaba en un estado calamitoso que hace casi imposible recuperarlos. Sin embargo, 2 años después, en el año 95, la Deutsche Kinemathek, precisamente de materiales que tenía en la UFA, que era la compañía de la Alemania nazi, consigue un rollo de la cinta en perfecto estado del año 42. Y cuando los investigadores de la Filmoteca Española comparan ambas, ven que la cuestión de la resincronización era un cuento. Hay cambios muy notables en el guión, en la edición, en el montaje. ¿Y por qué? Pues lo que les he comentado anteriormente. Si la raza original del año 42 lo que buscaba era reconfrontar al partido falangista en ese momento, en el año 50 se dice, esto ya no puede seguir porque ahora nosotros ya no somos un país fascista, sino que somos como el baluarte contra el comunismo en el mundo. Y entonces pues hay cosas muy divertidas cuando se estudian las dos cintas de una manera rigurosa. El comunismo aparece como un enemigo, las veladas críticas a Estados Unidos por la guerra de Cuba desaparecen completamente, la familia Churruca habla con desdén de cómo fueron traicionados en la bahía de La Habana. Aquí ya eso desaparece constantemente. La simbología falangista del yugo de las flechas desaparece de la cinta del año 50, los saludos brazo en alto desaparecen de la cinta, por lo tanto, y luego hay guiones, yo he recogido uno muy brevemente y dice, en Raza, la primera versión, dice Pedro Churruca, poco importa que hayáis recuperado esos papeles, sin planos y aún sin armas ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Los hombres huecos hacía referencia a ese lenguaje falangista de que realmente España, el parlamentarismo, los partidos políticos hacían seres vacíos y lo que había que buscar era el hombre nuevo, el hombre revolucionario. Bueno, pues esa misma frase en la versión del año 50 dice, poco importa que hayáis recuperado esos papeles, sin planos y aún sin armas, ganarán siempre la batalla contra el comunismo bárbaro y ateo. Por lo tanto, ven aquí ya
desaparece el hombre hueco, ese hombre nuevo revolucionario, y aquí el enemigo es el comunismo y el ateo, es decir, catolicismo y frente al comunismo. Bueno, eso, insisto, es un ejemplo raza, es un ejemplo paradigmático de cómo el cambio en la política del Estado incide directamente en el desarrollo cinematográfico. Titulo yo el siguiente epígrafe muy brevemente: ha muerto el nacionalsindicalismo, viva el nacionalcatolicismo. Y es verdad, a partir del año 45 España es una gran iglesia, procesiones, Semana Santa, todo está influenciado, educación, formación, colegios, cualquiera de los actos, hay siempre un cura y siempre la Iglesia como eje vertebrador de la vida de los españoles. El ministro del ramo, Ibáñez Bartín, se encarga específicamente de crear una Junta Superior de Orientación Cinematográfica, donde además, fíjense, lo que no había ocurrido desde el año 37, el único elemento de los que forman parte de esa junta, que tiene que ser un militar, un sacerdote, un fraile, etc., el único que tiene derecho a veto es el representante de la Iglesia, los demás no. Es decir, si él dice que una película no puede pasar el crisol de la censura, el único que tiene derecho a veto es el miembro religioso. Llama también la atención que en todos estos años del 45 al 50, la labor censora no es una labor censora de naturaleza ideológica, prácticamente inexistente, va orientada siempre a temas sexuales relacionados con la relación de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque prácticamente era inexistente los elementos ideológicos que se introducían en el cine y pues el celo de la Iglesia tan relevante en ese momento era que no se pervirtieran las mentes de los espectadores. El sometimiento a la censura en aquellos años tiene dos episodios que me voy a concentrar en ellos, absolutamente centrales, y es con dos películas, las únicas películas retiradas de las salas en toda la dictadura del general Franco. Es El crucero Baleares y lo que les he hablado anteriormente, Rojinegro. Como todos conocerán, el 6 de marzo del 38, en la batalla del Cabo de Palos, se hunde por parte de las fuerzas republicanas, se hunde el todopoderoso crucero Baleares y con ellos más de 780 hombres que se hunden, como digo, en el fondo de las costas mediterráneas. Eso fue un impacto absolutamente tremendo en la retaguardia del ejército del general Franco, porque era absolutamente inconcebible que hubiera ocurrido eso con su armada. Bueno, prácticamente un año y medio después, casi todos los productores, en particular Arte Films, considera que eso es un episodio de extraordinario valor publicitario y propagandístico para la dictadura, y por tanto se presenta la posibilidad de establecer ese es el programa de mano que se estrenó en el Cine Born en las Islas Baleares del inicio de la película. Bueno, pasa a todo tipo de controles, igual que pasó con Raza. En este caso el Ministerio de la Marina ejerce una influencia extraordinaria sobre todo el desarrollo del film, está pendiente de cada uno de los elementos del guión, del modo de filmar, de los actores. La película se estructura en dos partes fundamentales que ustedes comprenderán: el martirio y la gloria. Es decir, primero hay un reflejo de lo que era la marinería republicana, descrita como si fueran todos unos bribones, unos traidores, y luego la gloria como el sacrificio de la marinería nacional, algo absolutamente evidente, y lo que se quería era enviar un mensaje con la película. Enrique del Campo, que fue el director, inicia el rodaje en el año 40 con todos los medios necesarios para hacerlo. Incluso cuentan con el buque gemelo del Baleares, que era el Canarias, que era exactamente igual, se utiliza para realizarlo. Los puertos del Ferrol, Galicia, San Fernando, Baleares y Cartagena. Incluso se elaboran dos maquetas para los momentos últimos del hundimiento del barco, valoradas cada una de ellas en 25.000 pesetas del año 40. O sea, insisto, un despliegue presupuestario extraordinario. Se fija además el estreno para el 12 de abril, sábado de gloria, en el Cine Avenida y, como digo, en el Cine Born. Y casualmente el Jueves Santo, insisto, Sábado Santo estreno, con la presencia de todas las altas autoridades y todas las fuerzas vivas del nuevo Estado, pues el Jueves Santo hay un pase privado en el cuartel general, aquí en la calle Montalbán, en Madrid,
y automáticamente se gira una orden al que entonces era el director general de seguridad, Escrivá de Romaní, para que retiren de todos los cines la película, de una manera absolutamente inopinada, después de haber pasado por los filtros, como digo, del Ministerio de la Marina. Por parte del director de cinematografía, Viñolas, por parte del director de la película, se intenta preguntar qué es lo que está pasando, que se retire automáticamente. Luego ya se traslada la idea de que se había tenido como imagen, por ejemplo, películas como Sin novedad en el Alcázar, mostrando el sacrificio de los soldados y los mandos nacionales en el Alcázar toledano, y aquí, sin embargo, la imagen que se había dado de la marinería estaba mezclada también con una suerte como de esnovismo, de gente de alto rango, había bailes, había cócteles, y no reflejaba el sacrificio, lo mal que lo estaba pasando la gente en España en ese momento, el hambre, etc. Y se retira completamente de los cines. Insisto, esto es una prueba más de la absoluta, de lo que se le he comentado al principio de la charla, la absoluta arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica que tenían incluso los que hacían cine en el propio régimen de Franco. Es decir, no se sabía en ningún momento a dónde se tenía que atener, y teniendo en cuenta además que había unas provisiones legislativas perfectamente claras. El artículo 10.2 de la Reorganización de Censura Cinematográfica decía: ninguna autoridad podrá suspender por motivos de censura la proyección de una película debidamente aprobada por la Comisión Nacional de Censura Cinematográfica. Esta película había sido aprobada, sin embargo, el Ministerio de Marina dijo que iba fuera. Por lo tanto, insisto, retengan esa falta absoluta del principio de legalidad. La otra película de la que les hablo es, desde luego, una de mis películas favoritas de la guerra, que es Rojo y Negro, de Carlos Arévalo, de 1942. La trama de la película es muy elemental. Una joven falangista, quinta comunista en Madrid, la extraordinaria Conchita Montenegro, y un comunista en la ciudad de Madrid, sin ningún tipo, por lo tanto, de necesidad de ser clandestino. Es Ismael Merlo. Se enamoran, y es un poco la relación entre ambos. No les voy a decir el final por si alguno no lo hubiera visto. Es una película, insisto, al margen del contenido, es una película extraordinaria, cinematográficamente hablando. Vanguardista, utiliza la elipsis, hay unos montajes reflejando la famosa checa de Fomento, pero realizado como si fuéramos un tercero espectador. Es decir, ustedes recuerdan los tebeos de la 13 Rueda del Percebe, cómo se veía la casa con cada una de las habitaciones. Pues aquí se construye una maqueta con los actores y se ven cada una de las habitaciones con las torturas, con las checas. Es una película en un blanco y negro filmado fantásticamente, también con los restos de la batalla en Madrid, de la ciudad universitaria, de Argüelles, de Moncloa. Una película extraordinaria. Pues bien, también pasa por todos los filtros correspondientes, Comisión de Censura Cinematográfica. Es estrenada el lunes 25 de mayo de 1942, y a las 3 semanas de estreno de la Gran Vía, pasa 3 semanas, desaparece de los carteles. A diferencia de lo que ocurrió con el crucero Baleares, que hubo una notificación por parte del alto mando de la Armada, aquí no, aquí desaparece. Y además nadie dice nada. Estamos al año 42, por tanto vean que el contexto político es favorable a la película. Porque aquí lo que estamos hablando es de una joven falangista que está en el Madrid republicano durante toda la guerra, y de alguna manera viene a poner en valor su actividad de espionaje, de conseguir alimentos. Bueno, desaparece completamente. Se ha escrito mucho sobre los motivos, pero se pueden sintetizar en 4 o 5. En primer lugar, la presencia de un comunista, y entiéndanme, como ellos llamaban, un comunista íntegro, como lo refleja Arévalo en su película, no era soportable para el régimen. En este caso, Ismael Merlo efectivamente es un comunista, pero es un buen comunista para el régimen franquista, y esto no se podía tolerar. En ese momento el comunismo era malo ontológicamente, y por lo tanto no se podía presentar un actor que diera una imagen de una persona razonable, que dentro de su ideología, sin embargo, se pudiera enamorar de una joven falangista. El papel o el rol de la mujer en esta película es absolutamente vanguardista y anticipado al año 42. Conchita Montenegro, que en su vida real lo era, y en la película también refleja una mujer moderna, una mujer que no se deja someter por lo que es la estructura patriarcal del año 42, y por tanto eso tampoco era bien visto. Además era una camesa vieja, era una mujer verdaderamente falangista del año 31 y del año 32, y por lo tanto eso no hacía mucha gracia al régimen, que
estaba ya empezando a desconfiar de la influencia de los partidos, del partido José Antoniano en ese momento. Hay también unas veladas críticas propios también de la ideología falangista al capitalismo existente. Eso tampoco era muy entendible. Hay un rechazo a la pena de muerte. Todo, insisto, de una manera elíptica, no se dice, pero se entiende perfectamente. Hay una propuesta reconciliadora, porque al fin y al cabo estamos uniendo a una falangista y a un comunista en el año 42 en Madrid, que además se está reflejando en los momentos del año 37 y 38 en la ciudad. Bueno, hay un elemento prosaico, pero absolutamente elemental. El general Varela, en ese momento al frente de la cartera del ejército, era un antifalangista furibundo y por lo tanto tampoco le podía hacer mucha gracia la existencia de esta película. Por lo tanto, la película desaparece, siendo la segunda de las cintas que de una manera, insisto, inopinada desaparecen de las carteleras. Todo esto crea además un ejemplo y una manera de actuar, y a partir de este momento solo se hacen desde el año 46 hasta el año 52 dos películas de materia relacionada con la guerra civil, que es El Santorio no se rinde, de Ruiz Castillo, en el año 49, y Servicio en la mar, de Suárez de Lezo, del año 50. No se hace nada más. Y además todo lo que se hace, hay una especie como de efecto del perro de Pavlov. Sabe perfectamente el creador de la cinta lo que no debe poner y lo que sí debe poner. Más allá de las cuestiones puramente, como digo, de carácter psicalíptico o sexual que había en el cine, no hay ningún problema ideológico, porque los creadores saben exactamente por dónde tienen que discurrir, que es al fin y al cabo lo que se genera con una dictadura, es decir, establecer unas pautas de conocimiento. Habrá que esperar ya hasta el año 55 con las jornadas de Martín Patiño en Salamanca, donde aparecen, como todos ustedes saben, Berlanga, donde aparecen los Bardem, donde aparecen este tipo de autores, y sin poder salirse de los cauces y del marco conceptual del régimen, sí se empiezan a introducir aquellos elementos que precisamente una censura tan chata y que no va más allá de las cosas más evidentes y groseras, pues pudimos ver grandes obras maestras en nuestro cine hasta prácticamente el año 72 o 73. Y con esto he acabado. Agradecerles y terminar con pues una imagen puramente cinematográfica. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para Raúl? Hola, buenos días. En Hola. este periodo del que nos has hablado, ¿qué tipo de cine se pudo ver en España, extranjero, me refiero? ¿Durante la guerra o a partir? Hasta el 50, sí. Se veía muchísimo cine norteamericano, porque además tanto Paramount como Metro-Goldwyn tenían convenios en cuanto a licencias de doblaje. Lo que pasa que también eran sometidos a una severa censura, pero una severa censura completamente delirante y estúpida. Hay ejemplos que todos ustedes conocerán. En las nieves de Kilimanjaro, para evitar que hubiera un adulterio, lo que se hace es permitir prácticamente una relación entre hermanos. Es algo estúpido. O por ejemplo, películas también como Lo que el viento se llevó, intenta de alguna manera modificarse las traducciones, y todas aquellas palabras que pudieran interpretarse de manera procaz se ponen bajo un manto de relación de amistad. Era todo muy infantil, muy propio de la Iglesia del año 40, pero sobre todo cine norteamericano, porque a diferencia de España, en Francia y en Italia había regímenes democráticos a partir del año 45, y se hizo un cine completamente diferente, y todo esto del neorrealismo era imposible verlo. Imagínense que en España en el año 46 Roma ciudad abierta, era absoluto, porque ahí ganaban los aliados, ¿no? Entonces, cine norteamericano, mucho de teléfono blanco, de comedia, pero siempre con intentando eliminar todo aquello que pudiera ser procaz para estas mentes censoras. ¿Sí? Me parece que ahí hay una, pero ahora ha pedido también la voz. Una pregunta. Yo sé por un compañero que hizo una tesis y un libro sobre el cine en Madrid, que el cine que se consume en Madrid es sobre todo de entretenimiento, es decir, se pone
Marinero de Crostar, se pone Octubre, se ponen películas de propaganda, pero están las salas vacías. El soldado Estamos hablando en guerra, ¿no? Sí, en guerra, perdón, en guerra. El soldado que viene de permiso y se va con la novia a ver Los Hermanos Marx. O sea, no le vas a un rollo político y tal. Mi pregunta es, ¿en el otro lado igual? Es decir, en la España de Franco, cuando los soldados van a la retaguardia con permiso, se van con la novia y consumen cine de entretenimiento. En Burgos, en Salamanca, en todas las ciudades de la España sublevada es cine de consumo, absolutamente. Y además sin ningún matiz político. A diferencia de lo que ocurre en la retaguardia, que sí se introducen el cine el cine francés, el cine soviético, acorazado Potemkin, etcétera, en el otro lado no, en absoluto. Es más, había mucho material que venía de UFA, por ejemplo de René Riefenstahl, la cineasta, pero no quería, porque precisamente hay que tener en cuenta, y eso lo conoces mucho mejor que yo, la España sublevada es una España probablemente cuartelera. O sea, es un régimen muy elemental. Y lo que se busca es, en todo momento, que el soldado no se divaga. Él tiene unas instrucciones, tiene unas órdenes y no le vamos a dar más ideología. Usted cumple con cosas, entonces son películas. Es más, se hace cine en la retaguardia, sobre todo en la zona de Burgos, y es cine de folclore español, de cortijos, de guitarras, sin mayor trascendencia. Ahora. ¿Llegaba este cine a las zonas rurales? Cuando acaba la guerra. Hasta los años 50. ¿Qué tipo de películas ha puesto usted? ¿Llegaba a las zonas rurales? Dependía, pero por ejemplo sí, depende también lo que entendemos por zona rural. Pueblos muy pequeños no, pero todo aquel que tenía un cine que le llevaban familias, sí le llegaban películas. Yo tengo, por parte de mi mujer, familia en Toledo, y que habían venido de la zona de Santa Marta de Tera, en Zamora, y allí su familia tenía un cine. Y gestionaba a su familia el cine y se ponían pues las películas que le llegaban. Lógicamente no era la misma película que ponían en la Gran Vía, a lo mejor llegaba a los 2 o 3 meses, pero sí se ponía, y sobre todo era muy valorado porque estamos hablando de años que no había nada, o sea, ni televisión, el cine era la manera de un poco de evadirse incluso de la miseria que había en ese país, ¿no? Por eso hay una anécdota extraordinaria. Una de las películas que se hace en el año 43 o 44, como ha dicho también Javier, en España lo que a la gente le gustaba era ir al cine a ver cosas que no tenía en su casa. No le podías poner un dramón cuando ya lo tenía en casa. Entonces eran películas lo que llaman de teléfono blanco. Ella, él y sus millones, bueno, como un poco el cine Lubitsch, ese toque Lubitsch norteamericano, esos vestidos, esas casas maravillosas, la gente. Bueno, pues en uno de los rodajes había como un banquete, había una casa, y se había traído un pavo y tal. Y en uno de los momentos del descanso el pavo desapareció y lógicamente pues alguien del montaje del equipo se llevó el pavo y se lo comió porque estaba muerto de hambre. Entonces tuvieron, no sé si pintar al pavo o traer algo, pero el pavo desapareció, o sea, realmente. Bueno, y ahora que has hablado de lo que el viento se llevó, ¿no te parece que después de tanto tiempo que ha pasado y las libertades que tenemos y todo, que se estén intentando ahora cambiar también diálogos? En teoría ahora ni dictaduras ni nada. Es lamentable, ¿no? Eso daría para una sesión entera sobre estos temas. Hace poco he publicado un libro sobre John Waters, este director trash de los años 70, que se titula John Waters o Él no podría estrenar hoy. Es un poco lo que usted dice, es decir, estamos en un neotalibanismo cultural absolutamente delirante. Es decir, incluso el tema de la apropiación cultural. Ahora hacer una película donde salga un indio no lo puedes hacer si eres blanco, solo lo puedes hacer si eres indio. Entonces, no, o sea, son cosas, aparte, más allá del tema ideológico, que yo creo que no tiene un pase. Hay un problema que esto afecta directamente a la creación de la cultura, porque si la cultura se identifica por algo es por obtener de otras manifestaciones. Es decir, imaginemos a Toulouse-Lautrec que no pudiera pintar sobre las mujeres desnudas de Tahití. ¿Por qué? Porque no eran francesas. No tiene ningún sentido.
Tengo entendido, no sé si es cierto, que España es uno de los pocos países en los que se doblan las películas. Bueno, es que aquí el tema del doblaje tuvo tanto... En el resto, si usted viaja por Europa, en Estados Unidos no, pero en Europa todo es versión original. Si son películas españolas, se escuchan en castellano y van dobladas, y italianas, tal. Aquí es que el tema económico de las licencias de doblaje fue fundamental. Y lo he comentado, fue una de las medidas de protección del cine. Se cobraban unas tasas por el tema de los doblajes y al margen de que yo soy de la opinión de que cualquier película pierde valor si no se ve en versión original. Imaginen ustedes escuchar una película de Paco Rabanne sin escuchar a Paco Rabanne y que lo traduzca un tío italiano. Va a perder muchísimo, o Laurence Olivier al revés. Pero es que aquí se hizo una gran industria de doblaje y había auténticos, bueno, por ejemplo, Pepe Nieto tenía en Barcelona una compañía, bueno, y el doblaje español ha sido de los mejores del mundo, si no el mejor. Pero no era tanto desde un punto de vista cinematográfico, sino porque esas licencias de doblaje era una manera de financiación de la industria cinematográfica. Entonces, y ha llegado hasta nuestros días. Y por eso es uno de los problemas que en España los niños, durante muchos años, ahora ya no, pero antes nosotros, de mi generación, hablábamos mal, porque veíamos todas las películas dobladas. Y en cambio, en el resto de Europa, coño, veían las películas en inglés y era un chico italiano y aprendía inglés escuchando las películas. ¿Sí sabes? ¿Alguna pregunta más? Hola. El cine alemán de Leni Riefenstahl, ¿no? ¿Se puso en la época de la guerra en un lado y en otro o no apareció? No, ya le he comentado antes, no se quería introducir elementos ideológicos en la España de Franco, por supuesto en la República en absoluto, pero no, todo lo que es el cine de Riefenstahl o otro cine que se hizo bueno en la UFA en aquellos años no se trajo a España. Cuando acaba nuestra guerra, es más, el que estaba más interesado en nazificar con todas las precauciones, cuando digo esto, a España era Serrano Suñer, que tenía mucha vinculación, y sí que de hecho fue el que organizó el viaje de Goebbels de Himmler a Toledo, al Alcázar, estuvo en Madrid, está en Barcelona, está en la zona también del Pirineo con sus temas esotéricos, pero las cuestiones cinematográficas apenas se traen, no hay. La famosa película de El triunfo de la voluntad de Riefenstahl, todo eso es mucho más desde el punto de vista, sobre todo los primeros años en que la guerra mundial está ganada por el eje, es más a nivel económico. Sí que tiene mucho más importancia pues todo lo que es ese triángulo en Madrid entre la cafetería en Basi, la embajada americana de enfrente, y todo, embajada americana, la embajada alemana, el Instituto Goethe, pero no tanto desde un punto de vista cinematográfico, o por lo menos a mí no me consta. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, darle las gracias a Raúl Cancio y también a Javier Cervera por su tiempo y por su dedicación. Muchísimas gracias.